Poco a poco voy adentrándome en la marca Full. Es más, creo que ya lo mencioné en otra ocasión, pero la primera reseña que hice cuando decidí empezar con esto fue la de los Full Magic One, un modelo que ya ha sido descontinuado. Su sucesor parece estar cerca de salir y espero con ansias ver qué ofrecen. Otro modelo que siempre me llamó la atención dentro del rango de los $100 fueron los Explorer, unos auriculares que siguen dando que hablar. Cada semana veo alguna publicación hablando de ellos de manera positiva, por lo que no quería dejar pasar la oportunidad de probarlos a fondo. Bajo mi experiencia personal, el Explorer no es un modelo que me haya impresionado durante los primeros minutos. Algunos podrían pensar que le falta energía frente a propuestas más agresivas, de esas que parece que te inyectan un café doble directo por el canal auditivo para espabilarte. Pero conforme pasaban las horas y los ponía a prueba, empecé a entender la idea detrás de su afinación. Buscan una escucha relajada, con graves generosos, libres de fatiga y una presentación agradable para largas sesiones. Su objetivo es que quieras seguir escuchando música durante horas y créedme que lo logra. La presentación es sencilla, pero está muy bien ejecutada. La caja muestra una temática del espacio exterior, y al abrirla encontramos los auriculares sobre una espuma blanda. Esta es una solución que mis dedos agradecen infinitamente más que esos cartones rígidos de los que cuesta la vida misma sacar las cápsulas. Incluye un cable de 4,4 milímetros, mi opción preferida, y 3 juegos de almohadillas. Las cápsulas están impresas en 3 dimensiones en resina, con un precioso efecto de cielo estrellado. Son ligeras, compactas, y tras varias horas no me han generado molestias. Lo único que le pido a Full es que empiece a ofrecer cables modulares en lugar de conexiones fijas de fábrica. Entrando de lleno en el sonido y comenzando por los graves, existe una elevación evidente en el subgrave. La extensión es buenísima y permite obtener esa sensación física y profunda cuando la canción lo requiere, aportando una textura que valoro muchísimo. No se limita a ofrecer cantidad por impresionar, tiene una textura muy trabajada para diferenciar distintas capas dentro de las frecuencias bajas. Instrumentos como bajos eléctricos o sintetizadores de música electrónica se benefician enormemente. El Explorer mantiene un equilibrio fantástico entre impacto y control, siendo divertido pero sin sangrar hacia el resto de las frecuencias. Pasando a los medios, las voces aparecen integradas dentro de la mezcla y no intentan llamar la atención constantemente. Si eres fanático de las voces, notarás una especie de velo o falta de detalle, especialmente si vienes de auriculares con medios altos muy adelantados. En mi opinión, es una decisión orientada puramente a reducir la fatiga auditiva. Las voces masculinas tienen bastante cuerpo gracias al medio grave, y las femeninas mantienen buena presencia sin buscar el aplauso fácil. Es una afinación para escuchar el conjunto al completo sin que nada robe la atención, permitiendo subir el volumen bastante sin acabar con dolor de cabeza. Los agudos están mucho mejor resueltos de lo que parece en un primer momento. La extensión más alta está suavizada, pero la región mantiene la energía suficiente para conservar claridad y detalle. Los platos de la batería tienen brillo, las reverberaciones aparecen donde deben y los pequeños matices siguen ahí. La diferencia es que nada intenta sobresalir de forma artificial. Esto permite escuchar álbumes de metal progresivo durante horas sin sufrir. Sobre las almohadillas, mis favoritas han sido las Pennon Liqueur Orange, que me están salvando la vida en más de un modelo últimamente. Mantienen el peso de los graves que define a los Explorer y mejoran ligeramente la limpieza general. En cuanto a la escena sonora, no alcanza el nivel de modelos orientados puramente a la espacialidad, pero tampoco transmite una sensación cerrada que te provoque claustrofobia. La anchura se sitúa ligeramente por encima de la media, pero la profundidad resulta bastante más convincente. Algo muy poco común en este rango de precio, donde suele destacar más lo ancho. La presentación favorece una experiencia envolvente en lugar de una sensación artificial de amplitud extrema. No los compraría buscando una escena gigantesca, pero no es una limitación importante. La separación instrumental es realmente notable.
Pese a la gran cantidad de graves, los distintos instrumentos conservan suficiente espacio para sonar sin interferencias. Incluso en las grabaciones más elaboradas resulta sencillo seguir líneas individuales y distinguir capas sin que la mezcla se convierta en un puré de sonido. Esa menor energía en los medios altos ayuda a evitar la saturación cuando aparecen muchos elementos a la vez. El posicionamiento es preciso e identificar la ubicación de cada elemento es fácil, aunque no me atrevería a recomendarlos para videojuegos competitivos. En las comparaciones, el SimGod SuperMix 4 es su extremo opuesto, dirigido a quienes buscan claridad, separación y presencia vocal inmediata. Es más analítico, pero fatiga mucho antes en sesiones largas. El SIGAT 2.5 comparte parte de la diversión, pero lleva el grave un paso más allá, siendo más espectacular pero menos equilibrado y costando más del doble. Y frente al Kiwi Ears Cadenza 2, que es más convencional y económico, el Explorer responde con muchísima más personalidad y autoridad en las frecuencias bajas. Para ir terminando, la Full Explorer es uno de esos auriculares que entiendes mejor cuanto más tiempo pasas con él. Su propuesta gira alrededor de una escucha cómoda, cálida y muy disfrutable. No es para quienes buscan máxima claridad o voces adelantadas, pero si valoras largas sesiones con una afinación con carácter, es una propuesta fantástica y entiendo perfectamente su popularidad. Por cierto, tanto el enlace de compra como el acceso a mi lista de clasificación global con todos los auriculares analizados los tenéis directamente abajo en la descripción del vídeo.